Hola, soy Guillermo Scolari, staff asociado al Servicio de Urología del Hospital Británico de Buenos Aires, y en el día de hoy vamos a charlar sobre el carcinoma urotelial del tracto urinario superior. Esta es nuestra agenda, pasaremos por los siguientes temas: factores de riesgo, epidemiología, diagnóstico, tratamiento, factores pronósticos y por último las conclusiones. Como ya sabemos, el carcinoma urotelial del tracto urinario superior es un tumor muy poco frecuente, representando el 5 al 10% de todos los tumores del urotelio. Es más frecuente en hombres, en una relación de 2 a 1, y la mediana al diagnóstico es de unos 73 años de edad. Y siempre hay que recordar que entre el 10 al 20% de estos tumores están relacionados con el carcinoma colorectal hereditario no polipósico. La localización en pelvis renal es 2 veces más frecuente que el ureteral, y alrededor del 7% de estos tumores se presentan metastásicos al momento del diagnóstico. En cuanto a la elección de la táctica terapéutica, hay que tener en cuenta que del 10 al 20% de estos tumores tienen una expresión multifocal y el 20% van a tener una expresión vesical concomitante. En cuanto a la sobrevida, sabemos que la sobrevida global a 5 años es del 62% y de la cáncer específica del 72%. En cuanto a los factores de riesgo, merece especial atención el tabaquismo. Puede aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad de hasta 7 veces. En los pacientes fumadores se ve que el riesgo aumenta al doble en aquellos pacientes que fuman 40 cigarrillos por día comparados con aquellos que fuman 20 cigarrillos por día. Y también se pudo evidenciar que hay una reducción del riesgo relativo cercano al 70% en aquellos pacientes que dejaron de fumar hace 10 años. Un dato no menor es que las mujeres fumadoras presentan peor pronóstico que sus contrapartes masculinas. Otros factores de riesgo a tener en cuenta con esta enfermedad serían la exposición a las aminas aromáticas, las cuales aumentan el riesgo unas 8 veces con una exposición promedio de 7 años y presenta una latencia de aparición de hasta 20 años. Y el otro factor de riesgo es el consumo de ácido aristolóquico, que es un compuesto que sale de 2 plantas, la Aristolochia funki y Aristolochia clematis, que es endémica en los Balcanes, se utiliza mucho como condimento, té, y esto explicaría por qué en Taiwán la frecuencia del carcinoma urotelial del tracto urinario superior es del 20 al 25% de todos los tumores uroteliales. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, no podemos dejar de nombrar los signos y síntomas asociados a la misma. La microhematuria presenta una frecuencia de aparición del 80% de los casos, seguida por el dolor en flanco de tipo cólico, que está presente en el 20% de los mismos. Generalmente, este síntoma está asociado a la obstrucción de la vía urinaria excretoria. Los síntomas sistémicos son muy poco frecuentes y generalmente están asociados a enfermedad metastásica. Cuando la citología urinaria es positiva, puede ser sugestiva de tumores del tracto urinario superior, siempre y cuando la citoscopia sea negativa y hayamos descartado el carcinoma in situ vesical y de uretra prostática. La misma tiene una sensibilidad muy baja, del 43 al 78%, y si esta es positiva, sugiere un tumor de alto grado o infiltrante. En cuanto a las imágenes, el estudio de elección para el diagnóstico de esta enfermedad es la urotomografía contrastada, la cual posee una sensibilidad del 92% y una especificidad del 95%. La uroresonancia solo está indicada en pacientes que no pueden recibir contrastes iodados, ya que la misma tiene una sensibilidad del 75%. A modo de ejemplo, aquí podemos ver 2 imágenes de una urotomografía contrastada en fase tardía, donde vemos la falla de relleno a nivel de la vía urinaria izquierda. En cuanto a la ureteroscopía, es utilizada para evaluar todo el árbol urinario. Nos permite determinar la presencia, forma y tamaño tumoral y predecir el grado tumoral en más del 90% de las biopsias. Un dato no menor es que aumenta el riesgo de recurrencia intravesical en más del 50%.
es el momento de hablar sobre el tratamiento de esta enfermedad. El gold standard es la nefroureterectomía radical con excisión del manguito vesical, tanto por vía abierta como por vía videoendoscópica. De manera alternativa, uno puede realizar un tratamiento conservador en aquellos tumores de bajo riesgo realizando una cirugía conservadora, que esta puede ser la ureterectomía segmentaria, la vaporización láser mediante ureteroscopía o utilizar una vía percutánea para los tumores localizados en pelvis renal. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que dice la literatura en cuanto al tipo de abordaje quirúrgico de elección. Este es un metaanálisis publicado en el año 2016 en la revista Reviews in Urology, en la cual se incluyeron 50 estudios, de los cuales uno solo era un estudio clínico aleatorizado y randomizado. En este metaanálisis se evidenciaron mejores resultados perioperatorios con el abordaje laparoscópico. Eso lo esperable, ya es algo que conocemos, principalmente en lo que es transfusiones y sangrado, y no hubieron diferencias en los resultados oncológicos. Con respecto a la sobrevida a cáncer específica, tanto la abierta, la laparoscópica como la robótica se encontraban alrededor del 75%. Este es un metaanálisis publicado en el año 2018 en la revista Medicine, en la cual compararon más de 3.400 pacientes por vía laparoscópica versus 5.700 pacientes por vía abierta. En este metaanálisis vieron que favorecía la cirugía abierta el menor tiempo quirúrgico y favorecía a la cirugía laparoscópica el menor tiempo de internación, la menor tasa de transfusiones y el menor sangrado intraoperatorio. En este metaanálisis no pudieron demostrar diferencias significativas con respecto a lo que es complicaciones, como pueden ver ahí. En la recaída libre de enfermedad a los 5 años tampoco logró ser significativo. Con respecto a la sobrevida a cáncer específica tampoco hubieron diferencias significativas y tampoco lograron demostrar una diferencia significativa en lo que es sobrevida global a los 5 años con respecto al abordaje quirúrgico. En este metaanálisis publicado en la European Urology en el año 2019 podemos ver que se analizaron más de 7.500 pacientes que fueron sometidos a una nefroureterectomía radical, de los cuales 4.800 fueron por vía abierta y más de 2.600 por vía laparoscópica. En total se analizaron 42 estudios y en 3 de ellos dieron peores resultados en la rama laparoscópica, principalmente en los tumores de alto grado o localmente avanzado. Es por esto que los autores concluyen que la evidencia actual sugiere que los resultados oncológicos de la cirugía laparoscópica podrían ser peores que en la nefroureterectomía radical abierta, sobre todo cuando el manguito vesical es extraído por vía laparoscópica y en aquellos pacientes con tumores localmente avanzados o de alto riesgo. En cuanto al manguito vesical, acá podemos ver un metaanálisis publicado en el 2019 en el Journal of Endourology, en la cual compararon la excisión del manguito vesical versus la excisión endoscópica. En este metaanálisis no encontraron diferencias con respecto a los márgenes quirúrgicos en la mortalidad. Lo que sí pudieron ver es que la excisión completa del manguito vesical disminuye la recurrencia intravesical y la recurrencia local. En este metaanálisis, publicado en el año 2020 en el International Journal of Surgery, se analizaron 4.600 pacientes, en los cuales compararon la excisión intravesical versus la extravesical, tanto por vía laparoscópica como por vía endoscópica. No encontraron, al igual que en el anterior, diferencias en sobrevida a cáncer específica ni en sobrevida global, pero vieron que se favorece al abordaje intravesical la disminución en la sobrevida libre de enfermedad
y en la recaída local intravesical. Con respecto al tratamiento conservador, este es un metaanálisis publicado en el año 2016, en los cuales evaluaron las funciones tanto renal como resultado oncológico luego de realizar una ureterectomía segmentaria, comparándolo contra el gold standard, que es la nefroureterectomía, y vieron que no encontraron diferencias ni en sobrevida global, ni en cáncer específica, ni en el tiempo libre de enfermedad, ni en la recaída intravesical, pero siempre y cuando esta sea una opción para los tumores de bajo riesgo. En este metaanálisis publicado en la European Urology en el año 2016, al igual que en los anteriores, no encontraron diferencia en los resultados oncológicos en los tumores de bajo grado cuando se realiza ureteroscopía o un abordaje percutáneo. En este metaanálisis publicado en el año 2020, en el cual se analizaron pacientes que fueron sometidos a una ureterectomía segmentaria, pudieron demostrar que hay una menor sobrevida libre de enfermedad a los 5 años, por lo cual sugieren realizar una ureteroscopía periódica de seguimiento, y los autores también concluyen que es una opción terapéutica en los tumores de bajo grado o en los tumores de alto grado que requieran conservación de la humedad renal. Con respecto a la linfadenectomía, vemos este metaanálisis publicado en la European Urology en el año 2017, en el cual vieron que hay una cantidad de ganglios positivos patológicos en aquellos pacientes que eran clínicamente negativos, en los tumores que eran mayores a T2, entre un 14 a un 40%. Y los autores concluyen que la linfadenectomía mejoraría la sobrevida a cáncer específica a 5 años en los tumores de alto grado o mayores a T2. En el año 2018 se publicó en BMC Urology este artículo en el cual hablaba sobre si tenía algún rol realizar la linfadenectomía en el manejo de los tumores del tracto urinario superior. Y aquí vieron que en los pacientes que se habían realizado versus los que no se había realizado linfadenectomía intraoperatoria, no encontraron diferencias significativas tanto en la sobrevida a cáncer específica como en el periodo libre de enfermedad. Pero sí vieron que mejora la estadificación y predice la supervivencia, ya que los pacientes con ganglios patológicos positivos tienen peor pronóstico, pero no logró demostrar en definitiva que la linfadenectomía mejorara la supervivencia. En cuanto a la quimioterapia intravesical, en el año 2019 se publicó este metaanálisis con respecto a la quimioterapia intravesical luego de una nefroureterectomía radical, en los cuales pudieron confirmar que habría una disminución de la recaída vesical con una disminución del riesgo del 46%. Lo que pudieron evidenciar también fue que la pirruicina fue el mejor agente de instilación única y la mitomicina C es el segundo mejor esquema cuando se utiliza de mantenimiento. Y por último, en el año 2019 se publicó esta revisión de la Cochrane, en las cuales pudieron confirmar lo mismo que en el metaanálisis previo, que hay una disminución de la recaída vesical con una disminución del riesgo del 49% y que reduciría el riesgo de recaída en 127 casos menos por cada 1000 al año, que es un número importante. A continuación vamos a ver qué valor le encuentra la literatura a la quimioterapia neoadyuvante. En este caso estaría indicada en pacientes con tumores de alto riesgo. En el año 2019 se publicó esta revisión
en la cual evaluaban los efectos de la quimioterapia neoadyuvante en los tumores localmente avanzados del tracto urinario superior y pudieron demostrar significativamente que había una mejora en la sobrevida global, en la sobrevida cáncer específica y en la progresión libre de enfermedad. Con respecto a la quimioterapia adyuvante, vamos a hablar en este metaanálisis que se realizó sobre el efecto de la quimioterapia en los tumores localmente avanzados y pudieron demostrar una mejora en la sobrevida libre de enfermedad y en la sobrevida cáncer específica con respecto a la realización de quimioterapia, pero no pudieron demostrar una mejora en la sobrevida global. Y en el 2020 se presentó los resultados preliminares de este fase 3, que es el PAUC Trial, que básicamente lo que hace es comparar la quimioterapia basada en platino de manera adyuvante contra placebo. Vamos a ver con rojo va a ser los pacientes que fueron tratados con quimioterapia y en azul van a estar los pacientes que era el control, y vemos que las curvas, tanto en el gráfico de la izquierda, que es la sobrevida libre de enfermedad, como el de la derecha, que es la sobrevida libre de metástasis, se separan desde un primer comienzo, favoreciendo gráficamente y clínicamente a los pacientes que recibieron quimioterapia adyuvante en tumores localmente avanzados o de alto grado. En cuanto a los factores pronósticos de la enfermedad, vamos a desarrollar muy brevemente estos 5: la relación neutrófilos-linfocitos, el estado nutricional y la sarcopenia, los niveles de Ki67 o la expresión de Ki67, las diferentes variedades histológicas y la concomitancia de carcinoma in situ. Vamos a comenzar con la relación neutrófilos-linfocitos. En este metaanálisis publicado en el 2016 pudieron demostrar que una relación elevada de neutrófilos linfocitos se va a relacionar con peores pronósticos oncológicos. Como pueden ver en los datos que están a su izquierda, tenemos una disminución de la sobrevida casi del doble, una disminución de la sobrevida libre de recaída casi del 50% y una reducción de la sobrevida cáncer específica casi del 25%. En este otro metaanálisis del 2018, en el cual enrolaron 4.385 pacientes, ellos pudieron predecir que con una relación linfocitos neutrófilos mayor a 2.7, una disminución de la sobrevida global de un 64%, una reducción de la sobrevida libre de progresión de un 60% y una reducción de la sobrevida cáncer específica de un 73%. En cuanto al estado nutricional y sarcopenia, en este metaanálisis del 2018, donde se evalúa como biomarcador el factor nutricional pronóstico pretratamiento, se analizaron 6.500 pacientes aproximadamente y pudieron demostrar que un bajo índice se va a relacionar con una disminución de la sobrevida de un 74%. No hubo cambios en lo que es la sobrevida libre de progresión, pero hay una disminución del 60% en la sobrevida cáncer específica. En el 2019, en la European Journal of Surgical Oncology se presentó este metaanálisis, en donde incluyeron 2.075 pacientes en los cuales se analizaron la sarcopenia. La manera de analizar esta sarcopenia fue con la medición de los músculos esqueléticos en particular del psoas, y pudieron demostrar que una sarcopenia pretratamiento presenta una peor sobrevida global y también cáncer específica. Con respecto a la expresión del Ki67, en el 2015 se presentó este metaanálisis donde incluyeron 1.030 pacientes y pudieron demostrar que la sobreexpresión del Ki67 duplica el riesgo de morir por cáncer
duplica el riesgo de progresión y duplica el riesgo de morir por cualquier otra causa. Si en este momento tomamos en cuenta las diferentes variedades histológicas, vamos a encontrar principalmente este metaanálisis que fue publicado este año en el Journal of Urology, en el cual incluyeron más de 12.000 pacientes, y pudieron demostrar que la presencia de histología variante se asocia a pobres resultados, tanto en sobrevida a cáncer específica, como sobrevida libre de recaída, como sobrevida global. Y siendo las de peor pronóstico, las estirpes micropapilar y escamoso o glandular. Con respecto a la presencia de carcinoma in situ concomitante, en el 2020 también en la Urologic Oncology se presentó este metaanálisis que incluyó más de 7.800 pacientes con carcinoma del tracto superior. De estos, 1.000 pacientes tenían carcinoma in situ y pudieron ver que los pacientes que poseían de manera concomitante el carcinoma in situ disminuía la sobrevida cáncer específica, el periodo libre de enfermedad y la sobrevida. Bueno, luego de pasar por todos estos diferentes temas, llega el momento de las conclusiones, de los mensajes más importantes que quiero que queden y se lleven a casa. Realizar siempre una urotomografía con contraste y una ureteroscopía diagnóstica. De esta manera vamos a tener una buena estadificación y planificación prequirúrgica, y si logramos obtener una biopsia con la ureteroscopía, no nos tenemos que olvidar que tenemos una correlación de más del 90% con el grado tumoral final, con lo cual nos ayuda a elegir tratamientos conservadores o más radicales. La nefroureterectomía radical con manguito vesical sigue siendo el gold standard. Realizar el manguito vesical mediante abordaje intravesical es lo recomendado, ya que disminuimos la recaída intravesical y la sobrevida de recaída local. ¿Cuándo ofrecer un tratamiento conservador de nefrona? En todos los pacientes que tengan un tumor de bajo riesgo. Lo podemos hacer por vía endoscópica, ya sea por ureteroscopía o por vía percutánea, si los tumores es que están localizados en la pelvis renal, o por una ureterectomía segmentaria. Dada la disminución de la recaída local y de la recaída intravesical, se recomienda realizar, luego de una nefroureterectomía radical, quimioterapia vesical en todos los pacientes. El esquema ideal es la pirubicina como dosis única, no es algo que contemos, por lo menos no en nuestro medio, y el segundo esquema de elección sería hacer mitomicina C de mantenimiento por lo menos un año. Ofrecer quimioterapia adyuvante en pacientes de alto grado o localmente avanzado, ya que vamos a mejorar tanto la sobrevida global como la cáncer específica y nos va a producir también un downstaging. Ofrecer la quimioterapia adyuvante en pacientes con ganglios positivos en el informe de anatomía patológica, que sean de alto grado, o un T3-T4 que no hayan recibido quimioterapia neoadyuvante, en aquellos pacientes que tengan un carcinoma in situ concomitante, o en los pacientes que tengan histologías variantes concomitantes, como dijimos, el micropapilar o el escamoso o globular. Siempre que sea posible, es ideal medir los factores pronósticos como la sarcopenia, que está a nuestro alcance, ya que se encuentra en la tomografía que uno solicita de manera prequirúrgica, el índice neutrófilo de linfocitos, que va a estar en un hemograma prequirúrgico, y la medición del Ki67, que esto hay que pedirlo específicamente, que lo mide el patólogo en la muestra de anatomía patológica final. Esto nos van a dar información pronóstica y nos van a ayudar a definir estrategias terapéuticas más agresivas. Y por último, siempre estimular la cesación tabáquica, ya que se demostró la reducción del riesgo al similar de la población general a los 10 años de haber realizado la cesación. Bueno, finalizamos. Muchas gracias por su atención. No quiero perder la oportunidad de agradecer a la gente de Sandoz por el espacio brindado y nos vemos en la próxima.